les mencionaba, Recordar, repetir, elaborar es un texto de Freud de 1914, por ende se inserta aún dentro de la primera tópica, de lo que se comprende todavía como inconsciente, preconsciente, consciente, y que estaría respondiendo también al primer dualismo pulsional, al de pulsión de vida y pulsión de autoconservación, como versus pulsión de autoconservación. Esto está en Nuevos Consejos sobre la Técnica Psicoanalítica y, bueno, una de las relevancias que tiene el texto es que, a diferencia de otros que ya han ido revisando en el curso, bueno, cuando lo presentaron junto con la transferencia porque son consejos de alguna manera o comentarios que realiza Freud respecto a la técnica psicoanalítica. Recordemos siempre que nosotros lo que vemos es la teoría, pero no hay que pensarlo como únicamente la teoría, sino tener siempre presente que esta teoría está de la mano de una práctica psicoanalítica, eh, y que nada, la teoría carece totalmente de sentido si se queda solamente en eso, como un conjunto teórico o como algo más epistemológico respecto a cómo funciona el psiquismo del ser humano, y hay que pensarlo siempre como cómo esto se va complementando con la técnica o cómo esto se podría llevar a la técnica, especialmente para quienes se quieran ir más adelante a psicología clínica o algo por el estilo. Entonces, el texto parte hablando principalmente del modelo catártico, y de la hipnosis como la técnica. Entonces tenemos, bueno, acá está una distinción breve que quizás no vaya a ser tan relevante para el estudio de la prueba, pero que así parte el texto, hablando acá, como en el modelo catártico y la hipnosis, pero es importante tener siempre presente como la diferencia entre el método y la técnica, ¿ya? En primera instancia tenemos el método sugestivo, que tiene que ver con, valga la redundancia, sugestionar a la persona respecto a lo que se quiere buscar, con la guía del analista, etcétera. Y la técnica, o sea, como la metodología con la cual esto se aplica, vendría a ser la hipnosis, que se desarrollaba en primera instancia cuando el analista como ponía el dedo sobre la frente del paciente y le decía como ya diga todo lo que se le venga a la cabeza, etcétera. Entonces, esta es una frase del texto que dice, al principio, en la fase de la catarsis breueriana, o sea, acá, se enfocó directamente al momento de la formación del síntoma. Ya recordar y abreaccionar eran en aquel tiempo las metas. ¿Por qué? Luego, en una segunda instancia, ya pasamos del método sugestivo y nos encontramos en el método catártico. ¿Qué tiene que ver el método catártico y por qué se llama catártico? Viene de catarsis, ya como de la catarsis en los dramas, en las obras teatrales griegas del drama, la comedia, etcétera. La catarsis es un momento de quiebre, ¿ya? Y acá se habla de la abreacción, o sea, un momento en el cual se abre y se devela como de una forma igual, quizás media mágica, pero que sí ocurre también un poco en terapia, el hecho de, como de que en un momento se libera algo, que se suelta algo. En este caso sería buscar la formación, o sea, el origen de aquel síntoma. Por ejemplo, una persona que a lo mejor le costaba caminar, ya el origen del síntoma es que, no sé, le costaba dar un paso en su vida, como en términos como más metafóricos, ¿ya? Y por último llegamos al método que después va a ser como la regla general para el psicoanálisis, que es el método o sea, la técnica de la asociación libre, ¿ya? Y el método ahí ya se llama método psicoanalítico. Y en la asociación libre se parte de la premisa de que llega el paciente y uno le diría como diga todo lo que se le venga a la mente, como trate de reprimir lo menos posible, o quizás no de reprimir, pero como diga todo lo que se le venga a la mente, sin importar si esto es vergonzoso, si esto como eh, tiene miedo de ser juzgado, etcétera. ¿Ya? Entonces dice que en primera instancia, en el método catártico, lo que importaba era recordar para poder abreaccionar este origen de los síntomas, y que en el método psicoanalítico igual seguía un poco por eso, ya como más que por la idea de abreaccionar, sí mucho por la idea de recordar. Entonces, haciéndolo honor al título, vamos a partir como en qué significa cada uno. El recordar vendría a ser aquello que busca de alguna manera la teoría psicoanalítica o el método psicoanalítico de la asociación libre, eh, ya que se parte de la base de que se busca vencer las resistencias, y al recordar, nosotros lo que estaríamos haciendo sería precisamente aquello, como vencer las resistencias, que las resistencias son represiones del inconsciente.
significa que el inconsciente de alguna manera, o más que el inconsciente, como pensando en este esquema del peine, tenemos en el preconsciente la barrera como de la censura, que nos deja pasar ciertas cosas del inconsciente. Entonces, nosotros en el intento de recordar lo que estamos tratando de hacer es bajar un poco esta resistencia, bajar un poco la represión para poder acceder a ello. Em, Como acá se los puse, la represión es lo que nos hace olvidar. Como cuando uno dice como, no, es que eso lo reprimí, es porque eso lo olvidé, porque mi cerebro prefirió, mi cerebro, en realidad mi aparato psíquico, prefirió bloquearlo, ya porque es algo quizá insoportable para la conciencia. Pero como el inconsciente es algo activo, busca manifestarse. Y esto lo hace a través de las formaciones de compromiso o de las formaciones del inconsciente, que recordemos son los sueños, los síntomas, los lapsos, los actos fallidos y el chiste, ¿ya? Entonces, eh, el recordar, en primera instancia, se trataba por medio de la hipnosis, bueno, y de este método catártico antesugestivo, y que lo que busca es que la persona entre de alguna manera en un estado de ensoñación para trasladarlo a una situación anterior. Por otra parte, en la asociación libre, lo que se hace, más que llevarlo a otra situación, que en el caso de la hipnosis también podía ser una situación como inventada o fantaseada, ¿cachai? Como de poner recuerdos, lo que se busca son fragmentos de la vida real, ¿ya? Y por eso hay algo que lo menciona en el texto y que ocurre mucho, que es que por eso cuando a veces empieza el tratamiento, el paciente empeora al inicio. ¿Qué quiere decir que empeora? Con que sus síntomas empiezan a ser como más floridos, se manifiestan más. ¿Por qué? Porque da cuenta de que en el fondo se está manifestando algo, se están movilizando cosas. Cuando uno es como cuando uno empieza en la arena, en la playa, ve como que sale una burbujita cuando pasa la ola y queda como una burbujita, que son las pulguitas de mar que se van escondiendo. Y uno empieza a escarbar. Y a medida que uno empieza a escarbar y a meter con pala, etcétera, uno cada vez va viendo más burbujitas. Ya, algo así pasa cuando se empieza el tratamiento psicoanalítico. Al inicio una burbujita, un síntoma, algo que se manifiesta y que hace que la persona quiera ir a terapia. Pero después cuando uno empieza a escarbar, empieza a movilizar más cosas. Entonces se empiezan a manifestar mucho más los síntomas, las personas comienzan a tener sueños, comienzan a recordar esos sueños. ¿Por qué? Porque de alguna manera el inconsciente se está intentando mostrar en esa instancia. Entonces, em, algo que menciona Freud es que el paciente para lograr recordar tiene que tener un pequeño cambio de actitud, que tiene que ver con que el sujeto tiene que preguntarse respecto de lo que de lo que le pasa, ya no llegar en una instancia como, no, es que me pasa esto, como todos son tan pesados conmigo, sino que tiene que cambiar de actitud y decir como, ¿por qué me pasa esto? Preguntárselo. Entonces, acá les puse que tengamos en cuenta como la relación que tiene esto del recordar con el primer dualismo pulsional de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿ya? Posteriormente, con repetir, tenemos que, una frase acá, que dice, el analizado no recuerda en general nada de lo olvidado y reprimido, sino que lo actúa. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos muchos como existe, e incluso nos pasa a nosotros en nuestra vida cotidiana, que dice como, no sé por qué me pasa esto, no sé por qué me sigue pasando esto, como, no, es que me pasa, me pasa. ¿Por qué? Bueno, desde este punto de vista o desde esta perspectiva como psicoanalítica, una forma de entender eso tiene que ver con que la repetición, de alguna manera, es la forma que tiene el paciente de recordar. Eh, no sé, por darle un ejemplo, ya, todas las parejas con las que yo he estado han sido infieles. Punto. Entonces me dice, no, es que siempre siempre me engañan, no, que no sé por qué me pasa esto. Bueno, un primer cambio que guía también un poco hacia esta rectificación subjetiva que tiene que ver con que el sujeto se haga cargo de lo que le pasa, esto ya en un proceso psicoanalítico más largo, tiene que ver con decir como, pero no sé por qué pasa esto. Como quizás hay algo de mí que hace fijarme en personas que a lo mejor yo sé que me van a engañar o que tienen ciertos como indicios de que podrían hacerlo, pero yo me permanezco ahí. Bueno, ahí uno tendría que preguntarse como eh, por qué la persona sigue más o menos ese ritmo, que es como una espiral, pero una espiral o como rayar varias veces en círculos, ¿ya? Y no se mueve, no hay movilidad, no como justamente en una espiral que uno va avanzando en el camino. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y esto también para tenerlo en consideración, a mí me ha servido como en el proceso de la práctica, de decir como, pucha, a veces mi paciente llega y me repite toda una sesión lo mismo, que tiene, no sé, mucha angustia, no, es que tiene mucha angustia, que tiene mucho miedo.
Y uno podría decir como, oh, ya que latero, ¿cachai? Como lleva una hora hablándome de lo mismo. Pero ahí uno tendría que preguntarse como, ¿por qué lo está repitiendo? ¿Por qué repite? Como, eh, ¿por qué repite y no se pregunta quizá? Porque esta actitud inicial de el no recordar es una forma de resistirse, como la repetición de alguna manera es una resistencia, pero también es una forma que tiene el paciente de acercarse a su recuerdo. Entonces acá les puse como algo con lo que hay que tener ojo, es que en la parte de repetir es cuando por primera vez se menciona el concepto de pulsión de repetición, que tiene que ver justamente con este acto como de repetir, 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 casi como en un círculo vicioso ciertas actitudes y que a diferencia del texto más allá del principio de placer, que es de 1920, acá no se entiende como una tendencia a la pulsión de muerte o una tendencia como autodestructiva, sino como un acto constante de repetición sin como un acto constante como de actuar que al, o cómo decirlo de otra manera, Eh, como un acto que tiene el aparato psíquico de recordar, pero que como no se ha elaborado todavía aquel contenido, se repite o se actúa. Y por último tenemos la reelaboración, que acá una de las preguntas que conversamos con el grupo que presentó este texto tiene que ver con qué vendría a ser el reelaborar. Bueno, el reelaborar se puede entender como lo que actualmente se piensa como la resignificación de cierto suceso, el decir como, oh, parece que de aquí viene esto, y te permite verlo también desde otra perspectiva, como, no sé, parece que, oh, a lo mejor esto viene como de un abandono, no sé, en la infancia, ya, pero te permite entender ese abandono con otra perspectiva, es como si uno volviera, como esto, bueno, para los que les guste, no sé, Marvel, DC, como de Doctor Strange, cuando se devuelve y como que puede ver el inicio, no sé, de uno de los 1000 universos, basta con que a lo mejor él se mueva en vez de hacia la izquierda, hacia la derecha, hace todo como un mundo paralelo o alternativo. Ya, algo así pasa un poco con la reelaboración, pero nosotros nunca vamos a poder volver al inicio y cambiar las cosas desde el principio, entonces la reelaboración tiene que ver con lograr recordar de alguna manera y poder darle un nuevo significado a esto que ocurrió, procesarlo, entenderlo, que la persona sopese lo que ocurrió y poder cambiar la perspectiva, verlo de otra manera. Como, sí, a lo mejor sí, todas mis parejas me han engañado, pero eso no significa que mis futuras parejas lo tengan que hacer. Entonces, acá les puse el recordar como una forma de elaborar lo que ocurre, porque es una forma que tiene el aparato psíquico para acercarnos a esto, como a lo que se resiste de salir. Y la reelaboración también implicaría la salida ante el conflicto de la resistencia, como lo que uno debería esperar poder hacer es justamente esto, salir de como de la resistencia y poder reelaborar. Entonces, ¿qué rol juega la transferencia, que es un concepto que aparece en el texto? La transferencia, como a grandes rasgos, es un fenómeno que se desarrolla en terapia. Ahora, uno podría preguntarse cómo si esto solo ocurre en terapia, o si es que nosotros lo llevamos, lo practicamos o se da de forma espontánea en otras relaciones de nuestra vida, que tiene que ver con que la manifestación de afectos sobre el analista. Freud nota esto a partir de casos donde habían pacientes que tenían un trato muy amable, muy colaborativo, pero que eventualmente se producía un estancamiento del proceso. Entonces, en esta situación, Freud logra distinguir o plantea la transferencia positiva y la transferencia negativa. En el caso de la transferencia positiva, que son los afectos que el paciente siente hacia el analista, porque también tenemos después el concepto de la contratransferencia, que vendrían a ser las emociones o afectos que siente el terapeuta hacia el paciente. En la transferencia positiva nos encontramos con actitudes, sentimientos positivos que desarrolla hacia el terapeuta. Sentimientos de afecto, de admiración, de idealización e incluso de enamoramiento, como el caso de Anao con Breuer. Transferencia negativa, por otra parte, vendrían a ser sentimientos o actitudes negativas que surgen también en la relación terapéutica y que estarían más del lado de la hostilidad, del resentimiento, del enojo e incluso del rechazo hacia el terapeuta. Ahora, uno podría, o lo que plantea en realidad Freud, es que la transferencia positiva tiende a ocurrir mucho más en las mujeres y que la transferencia negativa más en los hombres. Uno actualmente podría preguntarse si eso es así, porque
Esas son apreciaciones que probablemente vienen desde donde solamente había hombre y de, también de una sexualidad muy heteronormada, como de la mujer se fija en el hombre se fija en la mujer y por tanto el hombre con el hombre se ve como un rival porque se estaría constantemente actualizando como este conflicto edípico de la rivalidad con el padre. ¿Qué rol juega la transferencia? La transferencia entonces em, se define también en el texto sobre la dinámica de la transferencia, que es una conferencia que da Freud, como una actualización de imagos parentales. Entonces, al hablar de actualización, nosotros estamos hablando de algo que se repite. Y por eso la transferencia entra dentro como esto de que no se elabora y por tanto se actúa como algo que se repite. Se repite la relación que yo tengo con mi madre, la relación que yo tengo a lo mejor con, no sé, una tía o con mi misma analista, como la relación, si es una relación positiva de admiración, a lo mejor se va a replicar, o a lo mejor por el contrario, tengo una muy mala relación con mi mamá y por tanto se actualiza como algo contrario esperando una aprobación por parte de mi analista y por tanto la idealizo, la admiro, la encuentro una persona inteligente, muy sabia, etcétera. ¿Y por qué al final esto queda como en el terreno de, no de la fantasía, pero sí en el terreno de la proyección de afectos y no cae en el terreno como de la realidad? Porque nosotros no conocemos al analista, como el paciente no nos conoce a nosotros. Yo no conozco a mi psicóloga, no sé si le gustan las mismas cosas que a mí, si le gustan las mismas películas que me gustan a mí, como podría pensarse que ocurre cuando uno desarrolla afectos hacia una persona, como cuando a uno le gusta una persona, es porque uno tiene intereses afines con esa persona, es decir, como que nos gusta la misma música, nos gustan las mismas cosas, tenemos el mismo sentido del humor, por ejemplo. Bueno, en el caso como de la relación terapéutica no ocurre esto, porque yo no conozco los gustos del terapeuta. No debiera conocerlos tampoco, como es parte de la vida privada de nosotros. Entonces, esta idealización o afecto positivo que pueda sentir el paciente está netamente en el terreno como de la proyección de afectos que tiene el paciente, no por lo que yo realmente soy como analista. Y para entender esto, les traje el caso que aparece en el mismo texto que tenemos como antecedente principal, que es una paciente ya mayor que constantemente tiene problemas en su hogar con su pareja y con su hijo, y cada vez que tiene estos problemas ella se va de la casa. Entonces, comienza el tratamiento, como paso uno, comienza el tratamiento con una transferencia positiva. De hecho, en el texto se describe como una transferencia tierna. Lo podríamos pensar como una transferencia de idealización, como es un muy buen psicoanalista, usted es un hombre muy inteligente, etc. Luego, se hace una ominosa transferencia positiva, que es como esto último que les estoy diciendo, de idealizar la figura del analista y por último, no vuelve a la semana siguiente. ¿Por qué? Acá tenemos como un caso donde se está repitiendo porque no se logra elaborar. De hecho, lo que dice Freud es como no alcancé a tener la siguiente sesión porque la atiende una semana, no se sabe cuántas veces la atiende esa semana, pero igual Freud atendía harto, como no sé, 4 veces, 3 veces por semana a una paciente y no logra como llegar a la siguiente semana porque la paciente evita. Acá podríamos pensar como en una transferencia positiva de afecto de, no sé, de la relación que tiene con su pareja, con su esposo, versus la relación del analista, como una transferencia o un desplazamiento de afectos hacia el analista, de es que es muy genial, es muy maravilloso, etcétera, pero no vuelve. Repito, no alcanzo a elaborar. Y acá les puse este meme del gatito que a mí me gusta mucho, que es el de todos son tan pesados conmigo, como un acto constante de repetición, como acá este gatito en ningún momento se pregunta como ¿por qué todos son tan pesados conmigo? Voy a recordar como no, solo se queda en la actuación, en la repetición de. Y eso, chiquillos. Es una cápsula muy cortita, se los dije, pero también es un texto muy cortito, entonces si la quieren escuchar de, de podcast, no sé, les va a servir. Que tengan muy buena semana, chiquillos, y estamos hablando.